Hago estas declaraciones en un contexto crítico también para España y no puedo eludir hacer una referencia explícita a los sucesos de España en las últimas horas, aunque es verdad que nosotros llevamos 7 años tratando de explicar en el mundo las prácticas mafiosas y antidemocráticas del Gobierno de España. Lo hemos hecho en todo tipo de foros internacionales y hoy lo tenemos que hacer también aquí, porque las noticias que se están conociendo solo confirman lo que Vox lleva denunciando durante 7 años, con la presentación de distintas mociones de censura contra el Gobierno en solitario y sin recibir el apoyo del resto de la oposición. Hoy el Gobierno de España, según las noticias conocidas, vuelve a demostrar que es una charca de corrupción, que es una ciénaga pestilente, que es una banda de delincuentes y que es una banda mafiosa al servicio del enriquecimiento personal y de la corrupción de unos pocos y del mantenimiento en el poder a cualquier precio. Y yo a lo que apelo es a que todos los diputados del Parlamento español, que no son corruptos, todos los diputados honrados, tengan la idea que tengan, impulsen una moción de censura y apoyen una moción de censura. Nosotros lo hicimos en el año 2020 y en el año 2022, en solitario, como he dicho. Hoy no tenemos los números para poder presentarla en solitario, como en aquella ocasión, pero quienes tienen la posibilidad de hacerlo tienen el deber de hacerlo inmediatamente para dar esperanza a los españoles y para exigir al resto de diputados de la Cámara que respalden esa moción de censura contra el Gobierno de España. Muchas gracias por su atención y me pongo a su disposición para contestar a las preguntas que quieran. En ese contexto que mencionó a nivel regional, ¿cómo ve a Paraguay? Yo veo a Paraguay, bajo el mandato del presidente Peña, como una nación dispuesta a defender su soberanía, dispuesta a proteger la libertad, a proteger la familia, a proteger también la inocencia sagrada de los niños y hacerlo en un contexto geopolítico difícil. Pero veo a Paraguay eligiendo correctamente a los aliados internacionales y me declaro un gran admirador del presidente Peña. El Supremo usted habló de la corrupción en el gobierno de Sánchez, ¿sí? Pero hay muchas cuestiones que hubiesen sido imposibles sin la ayuda del PP de la mano de Núñez Feijóo. ¿Cuál cree usted que es las consecuencias, cuáles son las consecuencias para la oposición política en España, esta alianza PP-PSOE? Yo creo que la debilidad de la oposición del señor Feijóo es letal para la oposición en España. Creo que acaba de hacer unas declaraciones en las que pedía confianza en el sistema y decía que no había que precipitarse. ¿Cómo va a confiar la gente en el sistema si hoy se ha conocido que el propio Partido Socialista manipuló sus elecciones primarias y que el que fue elegido secretario general lo hizo mediante un pucherazo introduciendo votos falsos en las urnas? El mismo que después se presentó a las elecciones en España mintiendo a los españoles sobre sus pactos y accediendo al poder gracias a esas mentiras, y que volvió a mentir en unas nuevas elecciones diciendo que iba a hacer lo contrario de lo que luego hizo. El grave problema es que lo ha hecho con una falta de oposición por parte del Partido Popular, que ha llegado a acuerdos en todos los órdenes con el Partido Socialista en España. Se han repartido el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, han ido a todos los acuerdos con ellos. El Partido Popular ha ofrecido durante la anterior campaña electoral 8 pactos de Estado al Partido Socialista. Recientemente, tras el apagón que dejó a España completamente sin luz, también el líder del Partido Popular ofreció un pacto energético a Pedro Sánchez, pero lo que es peor, gobiernan juntos en Bruselas, gobiernan juntos en Europa, desde donde imponen todas las ideologías que están dañando la prosperidad y la libertad de nuestro pueblo. En Bruselas pactan y en España simulan que se pelean. Estamos ante una gran estafa política, pero yo denuncio la estafa y exijo al señor Feijóo que presente de una vez por todas una moción de censura contra este gobierno. Tendrá nuestro respaldo, si es una moción de censura, para devolver la voz a los españoles y para convocar elecciones inmediatas. Y creo que con esa propuesta puede obtener el concurso y el apoyo también de otras fuerzas parlamentarias y de los diputados honrados que queden en las filas de otros partidos políticos. Santiago, hemos conocido también recientemente que hasta son 5 los años en los que llevaría Santos Cerdán cobrando estas comisiones. De hecho, el propio informe de la UCO señala que habrían actuado como una organización criminal, algo que ustedes llevan denunciando desde más allá del año 2020. ¿Creen que una dimisión o la expulsión definitiva de Santos Cerdán sería suficiente, o debemos terminar ya con este gobierno que al final cada vez está teniendo más escándalos en su entorno y a su alrededor? En absoluto es suficiente una dimisión de Santos Cerdán, porque no solo es el que se ha enriquecido según esas
escuchas y esas grabaciones que se han conocido, sino que es la persona que ordenó introducir votos falsos en las urnas para que Pedro Sánchez fuese elegido. Cuando uno tiene imputada a su esposa, imputado a su hermano, que se ha beneficiado precisamente de que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, cuando tiene imputado al número 2 del partido, que ha tenido que dimitir, cuando ahora va a tener imputado al número 3, que antes incluso de esa imputación ya se está viendo ante la opinión pública, que no tiene ningún tipo de defensa por la claridad de las acusaciones que está enfrentando, pues creo honradamente que no estamos ante un problema de los que rodean a Pedro Sánchez, estamos ante un problema de Pedro Sánchez. Santiago, Dime con quién andas y te diré quién eres. Y Pedro Sánchez es un corrupto, es el jefe de la mafia en España, no tiene ningún límite y está arrastrando a España por los suelos, y hay que hacer lo que sea necesario para echarlo. Señor Abascal, dan los números para una moción de censura porque los socios, yo creo que nunca van a estar mejor que con Pedro Sánchez, con lo cual, ¿quién cree que puede dar el paso y que puede de alguna manera darle la espalda por primera vez a Sánchez y apoyar esa moción? Pues es verdad que es difícil encontrar algún diputado valiente en las Cortes, habida cuenta de que la democracia se ha convertido en una partidocracia y en la que los diputados deben el cargo en muchas ocasiones a los líderes políticos que les han puesto en el mismo. Pero yo creo que también hay que retratar eso. Yo creo que tenemos el deber de presentar esa moción de censura, y tiene que hacerlo el que tiene los números para ello, para retratar exactamente ante los españoles cuáles son las fuerzas políticas que siguen sosteniendo la corrupción, el latrocinio y la traición en España. Veremos si hay alguna sorpresa, si hay alguien que tiene un ataque de dignidad y que puede realmente apoyar esa moción de censura en el último momento para que se convoquen elecciones inmediatas. Pero yo creo que tenemos el deber moral y el deber político de que esa moción sea presentada. ¿Entiende que hace falta una mayor presencia en América Latina? La presencia en Paraguay hoy responde a esa situación, don Sebastián. Y en ese aspecto, ¿en Paraguay cree que hay algún tipo, digamos, de situación que pueda poner en peligro la estabilidad del sistema? No, yo no voy a hablar de la política interna de Paraguay, más allá de lo que conozco, que es todo muy positivo, y tampoco he dicho que tengamos que tener una mayor presencia en Hispanoamérica, sino que tenemos que estar organizados, aquellos que compartimos valores, aquellos que estamos preocupados con la pervivencia de la democracia, con la separación de poderes y con la libertad de los pueblos, que es algo que hoy está siendo atacado. Tenemos que mirar por encima de pequeñas diferencias, uno será más conservador, menos conservador, habrá diferentes ópticas, pero creo que el enemigo común es muy dañino y está dispuesto a todo, y ante eso tenemos que ser capaces de mirar por encima de lo que nos separa. ¿Paraguay puede ser entonces un aliado a todas estas corrientes? Bueno, yo no tengo ninguna duda de que Paraguay es ya un gran aliado y un gran ejemplo. Yo creo que Paraguay ha sabido situarse muy bien en la escena internacional, siendo un país pequeño, y ha sabido elegir muy bien quiénes son sus aliados y ha sabido hacer políticas internas que protegen a la familia y que protegen la libertad y la soberanía de Paraguay.